Bien, hermanos, bueno, en esta noche el título de la enseñanza es La buena mayordomía. Y la buena mayordomía yo la quiero enfocar desde dónde inicia o dónde es la cantera para ser buenos administradores, buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y le voy a dar un enfoque familiar. Hace unos días, mi hija me dice: papá, tengo que presentar en mi colegio una exposición por el Día de los Incas, así que necesito un plato de oro. Yo, un plato de oro, y ahora me iré a guaquear, dije, no, a ver si me encuentro algo. Pero, no, papá, tienes que forrarlo con papel, ¿cómo se llama este papel? Oro, ¿papel oro? Metálico. Pero ustedes saben, como un buen padre que le gusta ahorrar es reciclador, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo sí soy recicladora. Me dicen, haz una maqueta, me voy ahí a buscar cartones, no sé. Y entonces yo agarré, miré un globo dorado, y dije, con este lo voy a forrar. ¿Alguna vez has forrado un plato con globo? Bueno, se me ocurrió esa grandiosa idea de forrarlo. Lo forro todo. Primero le estaba echando goma para pegar un globo, imagínate. Creo que era mala idea, ¿no? Definitivamente la hermana me mueve la cabeza. ¿Qué estás haciendo, hermano? Bueno, entonces lo que hice fue echarle silicona. Bañé todo el plato con silicona, así, de plástico el plato. Y le puse este globo. Este globo era metálico también. Entonces, y quedó muy bonito. Aunque mi esposa lo ve, me dice, sí, está bien. Y sabes, después de haber hecho todo eso, yo suelto una frase que a veces muchos de nosotros le hemos repetido. Y dije, a nada, dije. Mi esposa, en ese momento, Javes. Y yo, uy, ¿qué pasó? No digas eso. Y porque yo me quedo pensando, ¿y por qué? Entonces, entendí, hermanos, algo muy importante, que incluso con mis palabras y con mis acciones yo lo voy a demostrar a mi esposa, a mi hija y a todo aquel en el cual yo tengo un efecto, ¿no? Que soy un ejemplo de mayordomía. Soy un ejemplo de mayordomía para mi esposa, para mi hija, para mi familia. Y tanto mis palabras, porque a veces nosotros decimos no a nada, o ya queda, ¿no? Queda mal, pero queda, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez? Sobre todo ¿cómo otra frase? Peor es nada, dicen, ¿no? Cosas que dentro de la cultura peruana está en la boca de tanto de la iglesia como los de afuera, ¿no es cierto? Tenemos esa forma de comunicarnos. Pero muchas veces esa forma de comunicarnos comienza a hacer también efecto en nuestras vidas, ¿no? Entonces, me di cuenta de algo, hermanos, vuelvo a decir que soy un ejemplo de mayordomía para mi familia, y tanto mis palabras como mis acciones están forjando un principio muy importante en mi hogar, que es la mayordomía. Este debe ser un buen principio, una buena mayordomía. Hermanos, ¿por qué digo que la mayordomía es un principio muy importante para nuestras vidas? Una de las razones es que a través de ella vamos a entender, uno de los beneficios es el significado de el buen liderazgo y la responsabilidad. A veces nosotros no entendemos qué significa ser un buen líder en el hogar, ser un buen líder en el trabajo o con cada cosa que hagamos, porque no somos buenos mayordomos. Y tampoco entendemos qué significa ser responsable. Por eso a veces hacemos algo y decimos a nada, o queda mal, pero queda. O bueno, ya está, ¿no? Está hecho. Entonces, hermanos, este principio de mayordomía va a ser muy importante. La semana pasada estábamos hablando de cómo transformar nuestra comunidad.
y siguiendo estas enseñanzas, la mayordomía va a ser importante para afectar nuestra comunidad. La mayordomía es clave para transformar nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestros hijos, nuestra comunidad y el mundo que nos rodea. Entonces, para ello, hermanos, seguimos en el libro de Tito, por favor. En el libro de Tito, en el capítulo 1. Vamos a leer, para entrar en contexto, desde el versículo 6 hasta el 10, por favor. Tito 1, o desde el 5 mejor, ya desde el 5. Amén. ¿Sí? ¿Estamos? Ya estamos, ¿no? Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Vamos a leer. Bien, dice así la palabra de Dios. A ver, me pongo los anteojos. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta el 9 vamos a leer. Hermanos, el apóstol Pablo va a encargar a Tito, como estábamos viendo en las enseñanzas anteriores y en esta también, ciertos requisitos para poder levantar iglesias saludables, para poder transformar las iglesias en este lugar que es Creta. Entonces, en el versículo 7, vamos a leer porque hoy los vamos a desarrollar en el versículo 7, y si me da tiempo, voy a poder con el versículo 8 y 9, dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Hasta ahí nomás. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Ahora, para entrar un poco en contexto, vuelvo a decir, ¿qué significa obispo? O sea, ¿hacia quién se dirige el apóstol Pablo y Tito? ¿A quién tiene que buscar? El obispo, hermanos, se dirige a un pastor, a un ministro de la palabra, a un encargado de predicar el evangelio, a un líder en la iglesia. Entonces tú dijiste, bueno, esta enseñanza va para los líderes, ¿no? Me salvé. No. Tampoco eso, hermanos. También va dirigido a todo líder en casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ir en hilación. Yo soy acá un líder enseñando la palabra de Dios. El pastor Martín, no soy pastor por si acaso, el pastor Martín y el pastor Fernando son líderes acá, ¿no? Pero ¿de dónde yo vengo? ¿De dónde procedo? De mi hogar, ¿correcto? Entonces, un buen líder también trae todo su trasfondo del hogar. Cómo te criaste, cómo viste las cosas, cómo te enseñaron tus padres, cómo te comportas en el hogar. Entonces, tenemos que entender que esta enseñanza no tan solo va para los líderes, sino para los que forman líderes. En este caso, tu padre, madre, incluso los hijos también son llamados a ser líderes en su hogar. A tu hermano menor, a tu hermano mayor, a tus padres. Yo conozco acá casos de hijos que han motivado a sus padres a la fe
y que han ganado a sus padres en la fe. Y que muchos padres hoy están acá porque los hijos comenzaron a seguir a Jesucristo. Entonces esta enseñanza, por si acaso, no tan solo está dirigida hacia el obispo, hacia el líder, hacia el ministro, sino también hacia toda persona que enseña la palabra de Dios en su hogar, en la iglesia, en su comunidad y en el mundo que le rodea. Otra cosa que tenemos que ver en esta carta para poder entenderla, hermanos, es lo que Pablo está buscando en todas las iglesias de Creta, ¿ya? En todas las iglesias de Creta, y también acá viene aplicándolo a la iglesia de Palmas Reales. Dice la palabra de Dios en Tito 1:1, a ver, leemos por favor, dice así: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ya hemos estado hablando de este versículo, pero quiero resaltar acá algo muy importante. Es que Pablo está buscando algo y que es conforme a la fe de los escogidos. Cuando se refiere a escogidos, se refiere a la iglesia, por si acaso. La iglesia. La fe de la iglesia. Que todas las iglesias en Creta y todas las iglesias que Pablo estaba levantando tienen que tener una fe en común. Y esa fe en común tiene una característica que la vamos a encontrar en el versículo 6 y en el versículo 7. Esta palabra, irreprensible. Ya, préstame atención. Irreprensible. Pablo está buscando que todas las iglesias tengan una común fe. Una fe irreprensible. Ahora, ¿por qué demanda esto? ¿Por qué demanda esto Pablo? Porque dice en el versículo 7 que el obispo, el líder, sea irreprensible porque es un administrador ¿de quién? ¿De quién es el administrador? ¿Qué administra? ¿Las cosas de quién? Las cosas de Dios, de nuestro Dios. No te está administrando cualquier cosa, no está administrando cosas terrenales, no está administrando algo así como para que tú digas, bueno, a nada, o queda mal, pero queda, ¿no? Sino, él dice, somos administradores de Dios, por tanto, tenemos que administrar de una forma irreprensible. Amén, hermanos. ¿Se entiende, no? Entonces, luego de tener ya este pequeño conocimiento, vamos a pasar ya a la enseñanza. Y lo primero que quiero hablar es que para una buena mayordomía, hermanos, es necesario entender el sentido de pertenencia. Vuelvo a repetir, para una buena mayordomía, hermanos, es necesario entender este sentido que Dios pone acá, el sentido de pertenencia. ¿A quién le pertenezco? ¿Qué estoy administrando? ¿Qué se me ha encargado para yo poder administrar? ¿Me dejo entender? Entonces, en el versículo 7 va a decir una palabra importante ahí, comenzando, dice, es necesario. Es necesario. ¿Qué significa necesario? Es obligatorio, es preciso, es ineludible, hermanos, que el líder sea irreprensible. Vuelvo a decir, ¿y por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? Porque estamos administrando las cosas de Dios. Y Él es, ¿qué es Dios? Irreprensible, ¿no? Entonces, si administramos las cosas de un Dios irreprensible, nosotros debemos ser irreprensibles. Ahora quiero mencionar que también no es que podemos prescindir de ello, hermano. No es que, bueno, sí, Dios me llama a ser administrador de su gracia y
Cuando quiera hacerlo, voy a hacer. Cuando tenga el tiempo, cuando tenga de repente las ganas, o a veces la fuerza, ¿no? Voy a ser un administrador o un mayordomo de Dios. Hermanos, no puedes prescindir de ello. No puedes decir, lo voy a dejar por un momento. Dios, una vez que somos de Cristo, todos somos administradores de su gracia. Todos somos administradores de su gracia. Ahora sí, la siguiente palabra que quiero mencionar acá en el versículo 7 es administrador. Administrador. Para una buena mayordomía decía que es necesario el sentido de pertenencia. Y la palabra administrador acá del versículo 7, ¿qué significa administrador? En el griego es la palabra oikonomos. Y literalmente esta palabra se traduce como mayordomo de la casa de otro. Para entender un poco mejor esto, vamos al libro de Lucas, al capítulo 16, por favor. Lucas 16, versículo 1 y 2. Lucas 16, versículo 1 y 2, por favor, para entender qué significa esto de mayordomo o administrador de la casa de otro. Vamos a leer este versículo 1 y 2 de Lucas. Amén. Bien, dice así, Lucas 16, 1 y 2. Dice, dijo también a sus discípulos, el Señor Jesús hablándole a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o sea, disipador de sus riquezas, ¿no? Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo, ya no vas a poder ser un administrador de mi casa. Entonces lo que vemos acá, según este contexto que nos da un mejor entendimiento de lo que significa ser un mayordomo, Pablo toma desde su contexto que es un siervo, un esclavo responsable de la casa de su amo. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 2, dice, vas a tener que dar cuenta de tu mayordomía. Son una de las cosas que el esclavo daba a su amo. Y aquí vemos el sentido de responsabilidad. Tienes que ser, el mayordomo tenía que dar cuentas a su amo de las cosas que hacía con sus bienes. Otra cosa que veía es de que no era cualquier persona la que se le daba la confianza. El líder, el dueño, dice, el hombre rico, tomaba al de más confianza y le decía, he aquí todos mis bienes para que tú los lideres, para que tú los dirijas, para que tú los administres, confío en ti. Entonces no era cualquier persona. Bueno, por lo que vemos acá en la historia es de que lamentablemente este mayordomo, por ciertas razones, pero le fue infiel. Le ganó pues la avaricia. La avaricia, y una de las cosas que también vemos, bueno, estamos viendo responsabilidad de dar cuentas, liderazgo, que el amo le pone toda la confianza al mayordomo y él es responsable de cuidar todos los asuntos. Pero también vemos acá en el versículo 2, dice, ya no podrás ser mayordomo. Entonces un mayordomo también puede perder los privilegios por una mala mayordomía, por una mala administración. Entonces, según esto, hermanos, ya según entendiendo esto, la pertenencia, hermanos, es que el administrador o mayordomo
Vuelvo a decir, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios y Él administra sus cosas. Regresando a Tito, por favor. Y volviendo a tomar el versículo 7, que dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, porque es un administrador de Dios. El administrador pertenece a Dios. ¿Y por qué esta demanda, hermanos? Tenemos que entender por qué Dios demanda y nos llama que somos de Dios. Porque la iglesia tiene que identificarse. Escúchame bien. ¿Por qué tenemos que tener de manera consciente esta forma de ver nuestra fe, que somos de Dios? Bueno, en primer lugar, hermanos, vamos a decirlo así, somos de Dios por gracia, y esto es por el sacrificio de Jesucristo, que seguro ya lo has escuchado. Pero en 1 Corintios, capítulo 7, en el versículo 22, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 22, dice 22 y 23, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, dice, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La palabra de Dios acá nos va a enseñar, hermanos, en primer lugar, por qué Dios nos llama administradores de Dios. Que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro amo. Tito, en el capítulo 1, en el versículo 1, va a decir, yo, siervo de Dios. Esa palabra siervo, mejor traducida porque en griego es doulos, es yo, esclavo de Dios. Yo, mayordomo de Dios, está diciendo. Soy un esclavo, soy un mayordomo de las cosas de Dios. Ese es el significado que Él nos quiere dar a entender. Entonces, somos de Dios porque Cristo nos ha comprado por precio de sangre, hermanos. Es su sacrificio en la cruz. Justo cantábamos hace un momento, tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y estoy cerca de ti, ahora soy tuyo por medio de la cruz. Por medio de la cruz yo he sido comprado por precio de sangre. ¿Cuántos han sido comprados por precio de sangre, hermanos? ¿Amén? Amén, hermanos. Tú y yo, si hemos sido comprados por precio de sangre, entonces, como dice Pablo, yo soy un esclavo de Cristo. Por tanto, soy mayordomo de todas las cosas que Él me ha encargado. La pregunta es, ¿Cristo ya te compró por precio de sangre? ¿Sí? Tú puedes verlo, en primer lugar, ¿a quién le perteneces? Si tú perteneces al pecado, si tú vives en el pecado, déjame decirte que tienes que ver tu vida si es que verdaderamente le perteneces a Dios o no le perteneces a Dios. Si Cristo verdaderamente te ha comprado por precio de sangre o no lo ha hecho. Porque dice que el administrador comienza a buscar la voluntad de Dios, y en este caso la voluntad de Dios es ser irreprensible. Y el corazón que está en Cristo anhela cumplir su voluntad. Por lo tanto, nosotros buscamos ser irreprensibles para ser buenos mayordomos. Y no caer como en ese mayordomo de Lucas 16 que dice, da cuentas, pero ya no serás mayordomo. Entonces, hermanos, una de las cosas que vemos acá es que hemos sido comprados por precio de sangre.
en Cristo Jesús. ¿Y a quién le sirves?, decía yo. A ver, por ejemplo, dice que en la obra siempre llego a yo trabajo en construcción también, y siempre los que llaman a alguien para que trabaje en esto, dicen, mira lo que me ha hecho este albañil, dicen, ¿no? Este albañil. Entonces llaman al albañil, al maestro albañil, maestro, mire lo que han hecho acá. Y el maestro se excusa diciendo, sí, pues es que ya no encontramos buenos mayordomos, ¿no? Buenos trabajadores. Mira, me hacen lo que quieren, dice, ¿no? Pero ¿sabes algo? Que la mayordomía también va a depender del tipo de señor al que sirves. ¿Qué me refiero a esto? Si un amo permite, como decimos acá, ya queda mal pero queda, o está hecho, ya déjalo ahí, ni lo muevas porque se cae. ¿Qué quiere decir del amo? ¿Qué quiere decir del dueño o del líder? ¿Es irreprensible? ¿Qué dicen ustedes? No es irreprensible, ¿no es cierto? Por lo tanto, los mayordomos también van a hacer lo mismo que su amo. En este caso, si un amo dice, bueno, hagan como bien les parezca, no importa cómo quede, pero que quede, entonces los mayordomos harán lo mismo. Nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, servimos a un Dios irreprensible, por tanto tenemos que, hacer una buena mayordomía. Otra cosa que estábamos viendo que en el sentido de pertenencia es acerca de, regresando a Tito, al capítulo 3, en el versículo 3, Tito 3 al 7, vamos a leerlo, por favor. Tito del 3, capítulo 3, versículo del 3 al 7 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, o se refiere a todo tipo de pecados, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una de las cosas que vemos, hermanos, es acá que hemos sido justificados por gracia, pero para ser o para vivir conforme a la esperanza de la vida eterna, conforme a la fe, conforme a su gracia. Hermanos, si Dios nos llama a ser buenos administradores de su gracia, vuelvo a decir, es porque hemos sido comprados por precio de sangre y también hemos sido comprados para vivir conforme a la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, hermanos, que cada día, como buenos administradores, como buenos mayordomos de Dios, vivamos conforme a la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, también otra cosa que debo mencionar es acerca de qué es lo que somos nosotros como líderes. Siempre queremos ministrar en la iglesia. Hay muchos hermanos que ingresan al discipulado. Y acá hay discipulado 1, discipulado 2, y ahora hay discipulado 3, que es la historia, ¿no?
Y hay muchos hermanos que están con todo el deseo de aprender la palabra, de conocer las Escrituras. Hay unos que ingresan al seminario, etcétera, de diferentes maneras. Pero hay algo muy importante que estamos saltando. Es acerca de que, si bien queremos ministrar acá en la casa de Dios, pero a veces no nos ministramos en la primera casa que Dios nos ha dado, que somos nosotros. Nosotros, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 6:19, Primera a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoran eso? Somos templo de Dios. ¿Sabías eso? Seguro que lo sabías. Acá enseñamos mucho de esto. En 2 Corintios 6:16, lo leo yo, dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Una de las cosas, hermanos, que buscamos para una buena mayordomía es que primero ministres bien tu vida, que primero ministres bien tu persona. ¿Cómo voy a transformar a mi esposa? ¿Cómo voy a transformar a mis hijos? ¿Cómo voy a transformar mi iglesia, mi comunidad, si primero yo no estoy siendo un buen mayordomo de mi vida? Dios nos llama a eso, a que seamos buenos mayordomos, pero primero de nuestra propia vida, hermanos. Bien dice Dios, a Él no le podemos engañar. Él sabe cómo andamos, Él sabe cómo vivimos, Él sabe cómo nosotros nos estamos comportando. Amén, Él sabe esas cosas. La pregunta es, ahora que ya sabes que perteneces a Cristo, ahora que ya sabes que eres, mejor dicho, un administrador, un mayordomo de las cosas de Dios, ¿estarás dispuesto a cubrir las expectativas? ¿Estarás dispuesto a vivir conforme a lo que Dios demanda? Ahora que ya sabes que perteneces a Dios, a un Dios irreprensible, ¿estás dispuesto a buscar lo irreprensible de Dios? La palabra de Dios nos va a enseñar algo muy importante, hermanos. Que nosotros somos de Dios y que Dios nos ha puesto por mayordomos de toda su obra, de toda su administración. Y para ello debemos reconocer que Él es el Señor de nuestra vida. Por eso Dios demanda que busquemos lo irreprensible en nuestras vidas. Que Él es el dueño de nuestra familia. Por ello busco que mi familia viva de forma irreprensible. Que Él es el Señor y el amo en la iglesia. Por eso yo debo de conducirme como un buen hermano de Jesucristo. Una persona que retenga la palabra de Dios. Y quiero terminar con esto, que Él es el dueño de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Quiero terminar con ese versículo leyéndolo.
Filipenses capítulo 2, del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. Entiendo, hermanos, que cada cosa creada y que por cada cosa que yo haga le voy a dar cuentas a Dios, porque Él me ha puesto como administrador de su gracia, por la que la iglesia ha sido puesta como administradora de la gracia de Dios. Te invito a ponerte en pie, por favor, para ir terminando ya. Querido hermano, hermana, iglesia de Dios. Un día vamos a dar cuentas por cómo nos conducimos en este mundo y cómo administramos su gracia. El sentido de pertenencia es de que pertenecemos a Dios como siervos de Dios, como mayordomos de su obra. No tan solo Él es el dueño de mi vida, sino también es el dueño de la obra. Y mi mayordomía tiene que ser irreprensible. Para yo poder transformar mi hogar, debo de vivir de manera irreprensible. Para yo poder transformar mi iglesia, tengo que partir de mi vida de manera irreprensible. Vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, gracias en esta noche, Señor. Entiendo, Padre, de que yo te pertenezco, como dijo Pablo, siervo de Dios, o mejor dicho, esclavo de Dios. Tú me llamas, Padre, a que yo viva de forma irreprensible, como un buen mayordomo, en primer lugar de mi vida, porque soy templo tuyo, mi Dios. Que mi mente y mi corazón, mi Dios, yo te pido en esta noche, que toda mi vida pueda buscarte y pueda desear una buena administración, una buena mayordomía de tu obra, una buena mayordomía de mi vida, una buena mayordomía de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, una buena mayordomía en mi iglesia, mi Dios. Padre, yo te ruego por esto, por poder desarrollar como iglesia lo irreprensible, mi Dios. Un día estaremos delante de ti. ¿Y qué dirás, Señor? Cuando digas, rinde cuentas de lo que has hecho. Porque un día pasará eso, querido hermano, hermana, joven, señorita, persona que aún no tiene a Cristo. Un día estarás delante de Él y dirá al Señor Jesús, rinde cuentas de la vida que te di, rinde cuentas de los dones, de los talentos, de la familia, de los hijos, de la esposa que te di. ¿Y qué dirá? ¿Dirá buen mayordomo? ¿O serás un mayordomo que muestre su infidelidad en las cosas que Él te dio? Por ello, en esta noche, Dios te da una vez más la oportunidad de poder decir, Dios, perdóname, perdona, Dios, nuestra vida. Muchas veces la dirigimos, muchas veces la guiamos o la llevamos por maneras incorrectas, lejos de tu voluntad. Padre, mi iglesia, la iglesia, tuya, Señor, te pide, Señor, de todo corazón,
enséñanos a vivir de forma irreprensible. Ahora también me dirijo a los corazones que aún no tienen a Cristo. Un día darás cuenta a Dios por tu vida. ¿Ya entregaste tu corazón a Dios? También pedirá Dios cuentas de tu vida, de cómo la administraste. El Señor Jesús quiere salvarte, quiere hacerte parte de esta familia, quiere hacerte parte de esta fe, quiere hacerte parte de esta gracia. Y quiere que pases del pecado a su vida o a esta vida de forma irreprensible. Solo por Jesucristo. Yo te invito en esta noche a que si quieres pasar a ser parte de ser una buena mayordomía en Cristo Jesús, aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Si hay alguien acá que esté deseando ser parte de la familia en Cristo Jesús, de ser un buen mayordomo y aceptando a Jesucristo como su Salvador personal, yo quisiera saberlo para que alguien se acerque a ti y te pueda aconsejar. ¿Habrá alguna persona? Te invito a que levantes tu mano para poder saberlo. ¿Habrá alguien que quiera? Amén. ¿Hay una persona? Tenemos acá a 2 personas. Puedes bajar tu mano. ¿Habrá alguien más? Bien. Necesito, voy a pedirle a la hermana Amalia, por favor, que se acerque, y a mi esposa Stephanie, por favor. Bien. Sí. La iglesia sigue orando. Vamos, Padre, gracias Señor, porque en esta noche ha habido corazones que digan, quiero ser un buen mayordomo, Señor, de las cosas que me has dado. Quiero ser un buen mayordomo de mi familia, de mi vida, de todo lo que soy. Gracias, Padre, porque tu palabra ha podido tocar, Señor, el corazón de estas personas y también seguro de tu iglesia, mi Dios, que cada día es retada, porque tu palabra tiene esa capacidad, Señor, de transformar nuestros corazones. Mi buen Dios, entregamos todo esto en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.